Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos ya un día más preparados, vamos a tener otro estudio bíblico, como solemos hacer todos los días, venimos así de una forma sencilla ante la palabra del Señor, abrimos la Biblia, dejamos que el Señor nos hable, vamos llevando una serie de estudios así de una forma sistemática, vamos estudiando las Escrituras. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la serie que nos está ocupando, estudiando el libro de Génesis. Estamos estudiando el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá para los judíos. Son los 5 libros que escribió Moisés. Génesis, como dijimos al comienzo de empezar a estudiar este libro, es el libro de los principios, los comienzos. Génesis significa eso, principio. Y entonces, por eso, porque Génesis nos cuenta el comienzo de todas las cosas. Vimos el origen de la creación, de todo lo que existe, el principio, el comienzo de la raza humana, Dios creó a Adán y Eva. Vimos el comienzo del pecado, la primera vez que el pecado entra en el mundo, el primer asesinato, cuando Caín mató a Abel. Y así hemos ido viendo pues el principio de todas las cosas. Vimos cómo hubo un nuevo comienzo, un nuevo principio después de la destrucción por causa de un diluvio, a través de un diluvio de toda la humanidad. Y ahora pues vamos a llegar a la Torre de Babel, que eso está en el capítulo 11 del libro de Génesis. Así que los hermanos que os vais conectando, pues ya podéis preparar vuestras Biblias, si es que estáis así que podáis estar tranquilos, sentados. Hay hermanos que no, que están haciendo quehaceres, cosas, conduciendo, haciendo trabajos, cosas a la vez que escuchan el estudio. Está bien, está muy bien, pero si tenéis la ocasión, pues tomar unas notas y vais desarrollando vuestro propio cuaderno con vuestros apuntes del estudio. Vamos a ver hoy Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Y antes que nada vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija. Vamos a pedirle a Dios que Él nos lleve y nos dé la sabiduría para poder explicar la palabra y poder entenderla y recibirla así de esa forma. Oramos. Señor, muchas gracias por este nuevo día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque hoy hemos venido también con propósito a escuchar tu voz. Tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, dice allí en el Nuevo Testamento. También dice allí en otro lugar que es como un martillo que quebranta la piedra. Las cosas más duras en nuestro corazón, las heridas más profundas, tu palabra sabe cómo tratarlas. Tu palabra es lámpara en nuestro camino. Tu palabra nos lleva, Señor, al conocimiento de todo aquello que nos libera de la esclavitud del pecado, de las ataduras de este mundo. Tu palabra ilumina, Señor, nuestros pasos, nos conduce a estar cerca de ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús, y conocer tu palabra nos libera, nos liberta. Por eso, Padre, venimos todos los días, porque sabemos que tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad basada en una necesidad que todos nosotros tenemos. Así que aquí estamos un día más pidiendo tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo venga de ti y sea para edificar tu iglesia y para el crecimiento, la restauración y todo lo que tú tengas que cambiar en cada uno de nosotros. Háblanos, estamos dispuestos a escucharte, guíanos en todo. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio y pon tú, Señor, y toca corazones para que más y más hermanos, más y más hijos tuyos aquí en la iglesia, en todas partes, sientan hambre por tu palabra, tengan esta visión de la necesidad que tenemos de llenarnos de ti todos los días. Gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahí vamos con el estudio. Solo leer así rápido los hermanos que nada más conectarse saludaron en este chat en directo. Tenemos por ahí el primer saludo que me entró a mí, que veo aquí, es el de David y Liliana y David y Daniela. Los 4 de la familia están ahí. Ana Aliaga también, buenas tardes Ana, Dios te bendiga. Yoli y Gaby, buenas noches. Bendiciones para vosotros dos. Carmen Reyes, gracia y paz para ti también, bienvenida. Juan Vázquez,
Gracia y paz para ti, Juan. Paco, Rosario, buenas noches, bendiciones. Linda Sal, buenas tardes, Linda, Dios te bendiga, Él te cuida. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga, gracia y paz para ti también. Luz Bañuelas, buenas noches, Luz, Dios te bendiga. Ana Rita, bendiciones también para ti. Jacinta, buenas tardes, Dios te esté bendiciendo. José María, buenas noches, Dios te bendiga. Margarita, bendiciones también para ti. Bienvenidos a todos los demás que se están conectando, los que vean esto en diferido, un abrazo fuerte y mi más profundo y sincero deseo es que Dios esté bendiciéndote y te esté hablando y te esté llevando a través de este estudio a lo que tú tengas que escuchar y que Él siga haciendo esa obra que empezó en ti. Tienes Génesis capítulo 11 abierto, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, que es hasta el versículo 9, que es el texto que nos habla de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Lo primero que se nos dice, que en el versículo 1, que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Bueno, esto es una ventaja, ¿no? Hablar solo una lengua, o una desventaja, porque el resultado de lo que aquí ocurre parece que tener una sola lengua pues fue una desventaja en este caso. Ahora vamos a hablar de ello, a ver de qué se trata todo eso. Pero bueno, imagínate, ¿no? Ahora puedes viajar por cualquier sitio del mundo y necesitas saber al país donde vas qué idioma se habla allí. Y si no hablas ese idioma, pues tienes dificultades. Los tiempos han cambiado mucho. Ahora tú ya puedes tener en tu teléfono inteligente o puedes comprar un traductor digital. Ya existen, es muy fácil adquirirlo uno. Y tú hablas y simultáneamente el traductor digital con una voz así, pues traduce el idioma. Cada vez el idioma es una barrera menos, es un impedimento menos para que la gente se mueva por el mundo. Quizás el ser humano está tratando de vencer aquello que Dios estableció aquí como un juicio sobre las naciones, sobre la tierra en este tiempo. Y el hombre siempre se ha empeñado, siempre ha buscado pues superar esos límites que Dios estableció, como por ejemplo la limitación a la vida del ser humano. Dios estableció que la edad del hombre va a ser una y no se va a poder superar. Y el hombre siempre estuvo empeñado en intentar buscar la inmortalidad, prolongar la vida lo máximo posible, pero la realidad es que está establecido. Y por mucho que avanzó la ciencia y por mucho que avanza la tecnología y todo, el ser humano llega a un momento de su vida en el que el reloj biológico que todos llevamos dentro dice basta, se detiene y ahí se acaba todo. Pero es curioso, a mí me causa esa forma de verlo, cómo en este tiempo que nos toca vivir, el ser humano está venciendo, está rompiendo esa barrera de los diferentes idiomas. Está ocurriendo ahora, porque desde aquí para atrás, si no sabías un idioma y no tenías a alguien que te tradujese, tenías dificultad para viajar y moverte en según qué países. Y esto de los traductores de idiomas
Ahora lo tenemos ya como muy así cotidiano, pero no hace muchos años de esto, ¿eh? Ahora tu teléfono, tú te conectas en Google, buscas traductor de Google y tienes ahí traducción simultánea, escribes el texto en castellano o en el idioma que sea y tienes traducción simultánea a un montón de idiomas, centenares de idiomas. Tienes ahí un montón de... pero no hace tanto de esto. Yo me acuerdo, pues, cuánto debe hacer. Mira, Belén y yo ya estábamos juntos, o sea que hace menos de 30 años fuimos al Salón de Informática en Barcelona, ahí venían las últimas novedades y todo, y entonces yo estuve en un stand preguntando si había algún programa, porque Internet no era como hoy en día, ni muchísimo menos, y no existían las aplicaciones, los teléfonos inteligentes no existían tampoco. Y entonces yo estuve allí preguntando si había algún programa para instalar en el ordenador para traducir al inglés, del castellano al inglés o del inglés al castellano. Y entonces me mostraron, me hablaron de uno, pero me dijeron, es que todo esto está en fase de desarrollo. Empiezan a aparecer algunos, pero la verdad es que son pocos efectivos, son muy limitados, es complejo, no sé qué. Y estamos hablando de hace menos de 30 años. O sea, cómo ha cambiado la informática. Y hablamos de idiomas porque en la Torre de Babel se confundieron las lenguas. Y esto tenía un propósito. Toda la tierra hablaba una sola lengua y unas mismas palabras. El vínculo del mismo idioma hacía que no tuvieran intención de esparcirse por toda la tierra. Estaban en un valle, en una llanura, en la tierra de Sinar, y ahí se estaban estableciendo y ahí se estaba formando una gran metrópoli, una gran ciudad, ahí estaba la gente creciendo. Cuando Dios le mandó a Noé que llenasen la tierra, que se fuesen por todas partes, llenando toda la tierra, pero los hombres estaban allá y ahí querían seguir. Entonces, fíjate en un detalle, Dios tiene que intervenir. ¿Y por qué intervino Dios? Quizás muchos no entienden el por qué Dios viene y confunde las lenguas. ¿Cuál era el problema de construir una torre que llegase hasta el cielo? Bueno, ya os puedo adelantar, ahora después vamos a ir viéndolo, pero os puedo adelantar que Babel está representando algo que ha acompañado al ser humano a través de todos los tiempos. Lo que estaba ocurriendo aquí, pues, era precisamente la invención de la religión humana, el concepto del hombre de cómo conocer a Dios, de cómo llegar a Dios, de cómo hacer las cosas. Dios habla y nosotros escuchamos y obedecemos. Dios se revela y nosotros le podemos conocer a través de lo que Él revela de sí mismo. Pero la historia de la humanidad se caracteriza porque el hombre llega a sus propias conclusiones. El hombre decide por sí mismo en quién va a creer, quién va a ser su Dios, cómo va a relacionarse con Él, cómo va a comportarse ese Dios. El hombre se inventa a Dios. El hombre inventa la religión. Y eso es algo que Dios abomina, aborrece. ¿Por qué? Porque le deja a Él fuera, que él es el único Dios verdadero, y por el contrario, crea un sentir en los seres humanos que se autoengañan todos a sí mismos, van a terminar en una condenación eterna, engañándose, creyendo que no, yo ya creo en mi Dios, y se monta cada uno ahí su propia historia. Ese es el problema de fondo de todo esto. Pero fíjate de un detalle, acabamos de salir de un juicio que Dios tuvo que traer sobre toda la humanidad, afectó a toda la humanidad, el diluvio, y nos metemos en otro prácticamente ahí a la vuelta. Salimos de un juicio en el que Dios tuvo que destruir a toda la humanidad. En pocos años, estamos ahí hablando, en pocos años, la humanidad empieza a crecer, pero están todos concentrados y nos encontramos ahí con un nuevo juicio que Dios tiene que traer sobre los habitantes de la tierra. Construir un templo cuya cúpula llegue hasta el cielo. La palabra Babel en el hebreo es Balal. Esta palabra significa confusión o necedad, que el propio texto lo dice, lo hemos leído en el versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje, confundió. Esa palabra Balal en el hebreo, aquí en Reina Valera dice Babel, significa torre de confusión o torre de necedad. Encontrarás por ahí, sí, incluso si tú lo buscas, yo creo que si buscas en Wikipedia o así, ahí te va a decir que Babel significa puerta de Dios. Bueno, eso no es exacto, no es real. Más adelante los hombres le dieron ese significado, pero no es el significado propio de la palabra Balal, Babel. El significado de la palabra es eso, confusión, porque ahí Dios confundió las lenguas de todos los hombres. Entonces Babel no es simplemente una historia de pecado y juicio. En la Biblia vamos a encontrar historias, cosas concretas de personajes, de pueblo, el pueblo de Dios, de naciones, en los que Dios ejecutaba un juicio a consecuencia del pecado. Entonces, esta no es una historia simplemente así de pecado y juicio. Esto tiene algo más profundo, tiene una enseñanza. Aquí hay algo más, está ocurriendo algo. Fíjate que la idea de por qué se construye esta torre, lo hemos leído. Dice que ellos estaban construyendo una torre con la intención de llegar al cielo. Dijeron, vamos, estoy en el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Los hombres están preocupados, están todos juntos, el idioma favorece eso, de que si empiezan a esparcirse por toda la tierra, que se pierda esa unidad que ahora tienen. Pero esto estaba fundamentado en el egoísmo, está fundamentado en la vanagloria, en el ego de la persona. Hagámonos un nombre. Han dejado a Dios fuera. Dios hace poco que ha traído un juicio sobre toda la humanidad. La humanidad entera ha perecido porque dejaron fuera a Dios y de continuo solo hacen el mal. Solo pecan. Dios advierte que va a venir un diluvio, usa a un hombre, Noé, como mensajero durante más de 100 años, que es lo que tardará en construir el arca. Es tiempo de predicación, se anuncia, se predica, que crean en Dios, que le crean a Él y que entren en el arca para ser salvos, pero la humanidad no cree. Toda la humanidad se destruyó porque nadie creyó a excepción de Noé y su familia. Esto es algo muy fuerte, muy chocante. Entonces hemos salido del diluvio. Los hijos que Noé tenía, Sem, Cam y Jafet, están teniendo hijos. Los hijos a su vez están teniendo más hijos. La población se está empezando a hacer numerosa. Pero la historia del diluvio está reciente. Todo el mundo sabe esa historia. Las huellas en el planeta están ahí. Es algo muy evidente. No estamos hablando como ahora, ¿no?, que hablamos de miles de años desde que esto ocurrió. Y es muy sorprendente cómo los hombres se olvidan tan rápidamente de las evidencias de que Dios trata con el ser humano y el pecado de los hombres trae consecuencias muy serias, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, y siempre nos ofrece una solución, siempre nos ofrece la restauración. Pero los hombres, ¿qué hacen? Niegan a Dios. Niegan a Dios y, por el contrario, construyen su propia religión. Se organizan e inventan aquello que les va más convenientemente a sus necesidades, a su criterio, desde su punto de vista. Ellos pretendían llegar hasta el cielo, pero fíjate en el detalle de lo que dice el versículo 5. Dice, hagamos una torre, dice, hemos leído en el versículo 4, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, pero dice en el versículo 5, que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Evidentemente Dios no tenía que descender, porque desde donde Dios está lo ve. Dios está en todas partes. Uno de los atributos de Dios dice que es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Son de los atributos principales que Dios tiene. Él sabe todo,
sabe lo que hay en el corazón de los hombres, Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera y Él está en todas partes, omnipresencia. Entonces, desde donde Dios está, lo ve todo, pero Dios estaba aquí también, no tenía que descender, Él ya estaba aquí. Pero esto entra dentro del lenguaje del relato, de lo que aquí se está explicando. Hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, hagámonos un nombre por lo que pueda pasar. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Descendió Jehová. Ellos quieren hacer una torre que llegue al cielo, pero esa torre es insignificante, no llega al cielo, no llega donde Dios está. Dios está en todas partes, pero la Biblia nos habla de el cielo. Pablo dice el tercer cielo. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de ese lugar como el paraíso. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, cuando enseñó acerca de ese lugar donde vamos al morir, dijo el seno de Abraham. O sea, la Biblia habla de un lugar donde está el trono de Dios. En la visión que Juan tiene en el Apocalipsis dice, y miré y vi un trono, y entonces él describe un lugar. Bien, los hombres estaban pretendiendo hacer una torre, una religión, para llegar a donde está Dios. Pero eso era ridículo. Dios, para ver lo que ellos estaban haciendo, tuvo que descender, y descendió mucho, porque el hombre por sí mismo, por sus recursos, por lo que él es y por lo que puede hacer, no puede conseguir crear a su propio Dios, su propia religión, no puede alcanzar el cielo. El cielo es inalcanzable para los hombres, para los seres humanos. Todos nosotros, desde que vamos tomando conciencia, todo ser humano tiene inquietudes espirituales. Algunos tratan de negarlo y no reconocerlo, pero la verdad es que todo ser humano tiene esa inquietud espiritual, porque Dios nos hizo así, a su imagen y semejanza. Entonces nosotros somos espirituales. Pero no todos los hombres buscan de una forma sincera conocer a Dios, encontrar la verdad. Jesús prometió que todo el que busca, halla, todo el que pide, recibe, todo el que llama, se le abrirá. Pero eso es cuando hay sinceridad, buscar, llamar, pedir. Cuando el hombre hace eso de verdad, Dios sale a su encuentro. Aquí vemos un grupo de hermanos. No sé cuántos hermanos escucharán este estudio, pero pienso que la gran mayoría de los que estamos ahora conectados en directo o que vean este estudio son hermanos que han creído de verdad en Jesucristo como su Salvador. Son hermanos que creyeron, aceptaron a Jesucristo después de reconocerse pecadores. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Bueno, porque Dios salió a nuestro encuentro. Dios vino a buscarnos. Dios viene y llama al ser humano. Es lo de la parábola de la oveja perdida. Todos nosotros estábamos perdidos. Eso es lo que representa la oveja perdida. La oveja perdida representa al ser humano que está sin Dios. Está perdido, camina por el mundo sin pastor. Y entonces el pastor, el buen pastor, va a buscar esa oveja perdida. El Señor vino a buscarnos, a cada uno de nosotros. Él vino a buscarte a ti. Y si estás aquí hoy es porque Dios te halló. Él nos encontró. Y ahora somos sus ovejas, le pertenecemos, somos suyos. Pero entre todos los seres humanos, los que hacen eso y consiguen eso son una parte pequeña, una minoría. ¿Cuántos cristianos verdaderos, cuántos hijos verdaderos habrá en el planeta Tierra? Según las cifras oficiales, el cristianismo en todas sus formas, catolicismo romano, anglicanismo, ortodoxos, protestantismo en todas sus denominaciones, según las cifras oficiales, somos algo más de 2.000 millones de cristianos en el mundo. El Islam nos sigue de cerca, con unos 1.700 millones de seguidores. Y así podríamos ir viendo otras creencias, otras formas, y después hay otros muchos que son agnósticos,
no creen en nada, se denominan sin religión. También están los que se catalogan a sí mismos como ateos, no creen que Dios exista, que haya ningún Dios. Entonces fíjate, ahora hablamos, el cristianismo, algo más de 2.000 millones. Pero yo os pregunto, ¿creéis que todos los que dicen ser cristianos lo son realmente? ¿Creéis que todos aquellos que tienen el nombre, porque decir cristiano, es decir, soy seguidor de Cristo, Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él me ha salvado? Pero sinceramente, ¿crees que todos los que se llaman cristianos son verdaderamente cristianos? Evidentemente no, no lo son. Porque dentro del cristianismo también hay mucha religión, hay mucha religiosidad, hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ver realmente por nuestra propia vida, ¿dónde estás tú? Bueno, yo doy por sentado que los hermanos que están aquí todos los días tienen algo diferente. Entiendo que sois verdaderamente hijos, porque el verdadero hijo tiene una serie de características inconfundibles. Lo que Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y uno de los principales frutos que se va a ver en el verdadero creyente es la búsqueda de encontrar la voluntad de Dios, la búsqueda de agradar a Dios, de obedecerle, y todo eso se manifiesta en la necesidad de reunirse con los hermanos, de llenarse de su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso nos estaba mostrando un hecho muy importante, y es que igual que nosotros comemos cada día el alimento para nuestra carne, así deberíamos tener hambre para alimentarnos de la palabra de Dios. Es fundamental. Mira, alguien que diga, yo soy cristiano, y nunca lee la Biblia, no se reúne con otros cristianos, no tiene comunión con Dios, no busca a Dios. ¿En qué me puedo basar yo para decir, sí, es cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Si hay un árbol por ahí que la gente me dice, esto es un manzano, y yo digo, ¿y dónde están las manzanas? Me dicen, no sé, nunca ha dado ni una sola manzana. Entonces yo diré, ¿y cómo sabemos que es un manzano? Bueno, parece un manzano. Esa es la cosa, parece. Hay muchos que parecen hijos de Dios, parecen cristianos, pero no todo lo que parece es. Y tú sabes que la Biblia lo ilustra ampliamente esto. El Señor decía a su pueblo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí se establecen principios. Hay mucha gente que en este mundo dice Señor, Señor. Algunos son miembros de iglesias, algunos son pastores, algunos son grandes líderes religiosos, algunos tienen iglesias de miles de personas. Pero cuando tú te fijas en los frutos, te das cuenta que no son los frutos que deben ser. Si es un manzano, tiene que dar manzanas. Dices, no, es un manzano, pero da peras. No, es imposible, perdona, no puede ser. Es cristiano, pero sus frutos son... No, entonces no es cristiano. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, tienes que reflejar el carácter de tu Padre que está en los cielos. Tienes que tener el carácter de Cristo. El apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú no estás creciendo en eso, otra cosa es que tú no te veas perfecto todavía. De acuerdo, todos estamos en el proceso. Pero estamos hablando de que se vea el fruto. La Biblia deja claro que la verdadera fe no es algo de grandes multitudes, es más bien algo de pocos. Pocos son los que hallan la puerta estrecha. Hermano, si tú hallaste la puerta estrecha, si tú decidiste entrar por esa puerta, realmente eres afortunado, dichoso tú, porque son pocos los que la hallan. ¿A cuántas personas le toca la lotería? Ahora, dentro de poco, hoy es 25 de noviembre, estamos a un mes justo para la Navidad. 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre, un mes justo para que celebremos Navidad.
Y son tiempos de regalos, lotería aquí en otros países no sé, pero aquí en España la lotería de Navidad, todo el mundo quiere tener su décimo, que cuesta 20 euros creo, no sé cuánto. ¿A cuántos les toca la lotería? A muy pocos. Hay un acertante del premio gordo, después hay un segundo premio que tiene 2 o 3 acertantes y pocos. Bueno, pues pocos son los que hallan el camino que lleva a la vida eterna, pocos. Fíjate, piénsalo, porque damos por sentado que todos aquellos que se reúnen en un sitio y dicen, somos cristianos, ya, hermanos, todos estos se van al cielo. No nos vamos al cielo por ser miembros de una iglesia, sea como sea esa iglesia. No nos vamos al cielo porque digamos que creemos, que tenemos fe. Un día estaremos en la eternidad porque realmente hiciste lo que la palabra decía que tenías que hacer, ni más ni menos. Y no siempre todos conocen la Biblia o escuchan la verdadera predicación de la palabra de Dios. Así que tenemos que ser muy prudentes, hermanos, y saber dónde estamos. Nosotros, en nuestro caminar diario, en los estudios bíblicos, nos hemos tomado un tiempo especial para estudiar acerca de la salvación, las doctrinas fundamentales. Ayer hablábamos de la glorificación, es una de esas doctrinas. Nos hemos detenido a hablar de la salvación en varios estudios y en diferentes momentos en los últimos meses, porque es uno de los temas principales que se tienen que enseñar en la iglesia. Si yo anuncio, vamos a dar un estudio acerca de la salvación, muchos hermanos dirán, esto no me interesa, ese tema yo ya lo tengo dominado, yo ya soy salvo. ¿De verdad estás seguro que eres salvo? Porque yo muchas veces me he encontrado en diferentes iglesias, como profesor del Seminario Bíblico de Fe, que he viajado mucho, yendo a dar clases en diferentes lugares de España, y muchas veces me encuentro con personas en una clase del seminario, por ejemplo, que se supone que son gente comprometida con el estudio bíblico, y cuando tú preguntas a alguien, ¿por qué crees que eres salvo?, de pronto ves que la respuesta no es tan fácil. Muchos se quedan ahí pensando. Si tú le preguntas a alguien, ¿por qué crees que eres salvo?, la persona se queda así, pero como diciendo, ¿qué pregunta más tonta? Pues claro que soy salvo. Sí, no, pero ¿por qué crees que eres salvo? Pues no sé, porque soy miembro de esta iglesia, porque llevo no sé cuántos años ya como cristiano. No, pero no me estás respondiendo, eso no te salva. Ser miembro de una iglesia no te garantiza la salvación. Que lleven no sé cuántos años miembro no te garantiza. Yo le puedo preguntar a un pastor, oye, hermano, ¿tú por qué crees que eres salvo? Y si me dice, porque soy pastor, pues esa es una respuesta equivocada. O sea, ser pastor no te salva. Eso puede ser una consecuencia de haber creído, en todo caso. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué crees que eres salvo?, esa persona tiene que tenerlo claro, porque es lo más importante en tu vida. Saber, tener la seguridad de tu salvación. Tener la convicción de que tu fe en Jesucristo te llevará por la eternidad. La falsa religión es un grave problema entre los hombres, porque cauteriza la conciencia. La falsa religión lleva a la persona a creer que ya no tiene que hacer nada para salvarse. Él cree, yo ya soy salvo, porque es religioso. Y ese es el mayor peligro, cuando uno cree estar en el camino y no está. Cuando tú te pierdes y crees que vas en la dirección correcta, eso es lo peor que te puede pasar, porque sin darte cuenta te alejas cada vez más del lugar al que querías ir. Pero tú estás convencido, no, voy en la dirección correcta. Es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Creer que es un buen hombre, creer que por pertenecer a una religión ya lo tiene todo hecho, creer que estoy donde tengo que estar. Eso es terrible, porque el que cree eso ya no está al tanto de escuchar, de arrepentirse, porque cree que ya no tiene que hacer nada.
Por eso el Señor es una de las cosas que condena más duramente en su palabra, esta falsa religiosidad. Y tristemente entre los millones que dicen ser cristianos, esto abunda muchísimo. Mira, yo entiendo que a algunos les pueda molestar que yo hable de fulanito, fulanito, fulanito y diga cosas que afectan a lo que este o aquel hace. Mi intención cuando hablo de un predicador, de un apóstol, de un profeta de este tiempo, mi intención no es juzgar a la persona, porque yo no puedo hacer eso. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. El Señor nos enseña en su palabra a juzgar, pero de una forma determinada. No podemos juzgar personas. A veces hay creyentes que tú preguntas, ¿no? ¿Podemos juzgar? Y te van a decir, no, el Señor dice que no podemos juzgar. Eso no es cierto, sí tenemos que juzgar. Ahora, lo que no podemos es juzgar a la persona. Yo no puedo juzgar la motivación que tú tienes. ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, está oculto a mis ojos. Yo no lo sé, no lo puedo saber. ¿Cuál es la motivación por la que tú haces algo? Eso es algo que solamente sabes tú y Dios. Por eso Dios es el único que puede juzgar a las personas, porque para Él no hay misterios, para Él no hay nada oculto. Yo no puedo engañar a Dios ni puedo ocultar nada a sus ojos, a su conocimiento. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él me puede juzgar por lo que soy, por lo que hago, no solo por mis obras, sino también por mis pensamientos. Pero yo no puedo, por lo tanto, yo no puedo juzgar personas. Pero Dios me ha dicho que debo juzgar los hechos, las obras, los frutos. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. O sea, yo tengo que observar y tengo que escuchar. Entonces, cuando yo escucho a un predicador, profeta, apóstol, quien sea de este tiempo, y escucho el mensaje que él está dando, y veo que lo que él está diciendo es una manipulación del texto, no está diciendo lo que dice el texto, sino que utiliza un texto, pero manipula el mensaje para decir lo que él quiere, yo tengo que decir, este hombre lo que está diciendo es falso, no es verdadero. Está mintiendo, está predicando una herejía, está diciendo algo que no es la absoluta verdad. Estoy juzgando lo que él dice, no a la persona. Yo no puedo decir, y esto lo hace porque él quiere. No, yo no sé la motivación. Yo puedo percibir, quizás su intención es enriquecerse porque está usando la iglesia para ganar millones. Puede ser, pero no lo sé, ¿entiendes? Yo no le puedo juzgar en su motivación. Pero tengo la obligación delante de Dios y tengo la responsabilidad de si recibo o no recibo ese mensaje. Eso sí, soy responsable delante de Dios. Yo tengo que dar cuenta a Dios. Si yo le apoyo a este tipo, estoy apoyando que se haga una divulgación mentirosa de la palabra. Y eso es muy, 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 muy serio. La Biblia termina en Apocalipsis y termina diciendo que cualquiera que añada o quite de las palabras de la profecía de este libro, que se prepare, cuidado. Es muy serio coger la Biblia y manipularla. Es coger la ley más santa y hacer un mal uso de ella. Es prevaricar, es mentir, es manipular, es ir contra lo que Dios ha dicho. Cuando alguien toma la Biblia y la usa para dar un mensaje distinto al que la Biblia dice, está tratando de hacer a Dios mentiroso. Está tratando de poner en boca de Dios algo que Él no dijo. Hermanos, eso es muy serio. Es una tremenda responsabilidad. En Deuteronomio se advertía que no cambies lo que dice la palabra, no añadas ni quites nada de lo que está en este libro. No lo hagas, si no te vas a ver con serias consecuencias. Dios trata con las personas que hacen eso. Y si uno es hijo de Dios, Dios tratará contigo para que cambies la actitud. Porque hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios tal cual es, sin añadir ni quitar nada. Por eso somos responsables delante de Dios. Yo he sido llamado a predicar la palabra, a enseñarla. Entonces yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Pero sabes, y creo que me vas a entender bien,
que ser un predicador de la Biblia no tiene mucho futuro en este mundo. No vas a tener mucho éxito. Yo reconozco que cuando era más jovencito, porque yo estoy predicando la palabra de Dios, yo la primera vez que prediqué la palabra de Dios tenía 16 años. Y a partir de ahí fui creciendo en todo esto y tuve que aprender mucho, evidentemente, porque con 16 años recién convertido no sabes nada. Y con 19 años yo era anciano, era copastor en una iglesia y seguía aprendiendo. Me tuvieron que pasar muchas cosas, los baches de la vida, las circunstancias. Pero Dios fue tratando conmigo. ¿Por qué? Porque Dios me tuvo que conducir al punto en el que Él un día me dejó. Porque yo estaba ahí en mi juventud, y en tu juventud tú tienes muchas ideas, tienes tus sueños, eres ambicioso, miras al futuro y pretendes conseguir y convertirte en no sé qué. ¿Verdad que sí? Cuando erais jóvenes, ¿os acordáis algunos? Algunos ya os cuesta acordaros un poco cuando erais jóvenes, que ya tenemos una edad, ¿eh? Pero por lo general todos en nuestra juventud teníamos nuestros grandes sueños, ¿verdad? Y en cuanto a la Biblia, a ser cristiano, pues yo tenía mis sueños. Además, algunos de mis líderes en ese tiempo, había por ahí un líder, un psicólogo, que me alimentaba bastante el ego. Me decía: Víctor, tú tienes que imaginarte predicando a 10.000. Visualízalo. Yo visualizando. Visualizando. Y tú tienes que, y todas estas técnicas de alimentar la autoestima y desarrollar tus capacidades intelectuales, mentales, y todo se centra en el yo. Y bíblicamente tú sabes que eso no es así. El yo tiene que morir y tiene que ser Cristo en ti, que se haga grande. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Y Dios me tuvo que llevar a aprender. Tenía que tomar una decisión en mi vida. Hubo un momento en mi vida que yo tuve que tomar una decisión. O quería continuar un camino para tener éxito y tener un día una mega iglesia y ser una estrella de YouTube y poder predicar ahí y tener miles de seguidores. Tuve que tomar una decisión, decidir hacer eso o predicar la palabra de Dios tal cual es. Y a tu carne le cuesta decidir eso, porque a nuestra carne le gusta que te adulen, que te halaguen, los resultados, el fruto. Nuestra carne depende de los resultados. Cuando los resultados son muy buenos, te sientes bien. Si los resultados no son muy buenos, y yo creo que hoy en día la gran mayoría saben de qué estoy hablando, por las redes sociales. Nuestros jovencitos ya lo aprenden desde niños. Voy a poner mi historia. A los 5 minutos voy a ver cuántos me gustas tiene. ¡Ah! Solo 6 me gustas. Vaya. Voy a ver mi publicación. ¡Ah! Lleva solo 1 hora y mira, ya tengo 300 me gustas. ¡Buah! Y el ego. Desde pequeñitos aprendemos eso hoy en día. Buscamos el reconocimiento, buscamos que nos halaguen, nos adulen, cuando el fruto de nuestro trabajo es abundante, entonces nos sentimos bien. Pero hermanos, a la hora de servir fielmente al Señor, eso no puede ir así, no tiene que ver. Hemos hablado algún día, hace semanas atrás, acerca de Jeremías. Jeremías dice que por 25 años, lo dice allí en el capítulo 23 del libro de Jeremías, por 25 años estuvo predicando la palabra constantemente de día y de noche. Dice, y nadie escuchó. Nadie escuchó. Y tú dices, madre mía, este Jeremías sí que tenía moral. Porque, a ver, hoy a mí me hablan de un pastor, me dicen, sí, este pastor, él dice que Dios lo llamó para ir a aquella ciudad a abrir una iglesia, él lleva allí 25 años predicando. Yo le pregunto, ¿y cuántos convertidos tiene? Y me dicen, 0. Y yo digo, no sé,
Ninguno. Después de 25 años de predicar, ninguno. Nosotros juzgamos así. Juzgamos según lo que ven nuestros ojos, los resultados. Lo llevamos dentro, forma parte de nuestro ser, de la carne. Si tú tienes resultados, te sientes bien. Si los resultados no son los esperados. Pero en las cosas del Señor no funciona así. El Señor nos demanda obediencia. Y para ser obedientes, tenemos que ser fieles. Para ser fieles y obedientes, tenemos que ceñirnos a lo que Dios ha establecido. Y las cosas que ha establecido Dios, no nos engañemos, son cosas de pocos. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pocos son los que hallan el camino. Pocos son los que escuchan la palabra de Dios. Pocos. Pero hermano, llega un momento en el que tú tienes que decidir. Yo tuve que decidirlo un día. Yo tuve que decidir qué hacía, qué camino tomaba. Y no quiero poner el mérito en mí, en decir yo tuve la sabiduría de tomar el camino correcto. No te quiero decir eso. No te voy a contar que yo tuve la capacidad de darme cuenta, no. Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que ponerme en el camino. Yo lo que tuve que hacer, claro, fue aceptar y decir, vale, Señor, lo entiendo, tengo que ir por aquí. O sea, no me puedo poner medallas de que sí, yo tuve tanta inteligencia, fui tan sabio que supe. No, fue Dios. Dios es el que lo hace todo en nosotros. Dios es el que nos lleva donde tenemos que estar. A veces nos duele porque Él tiene que moldear cosas ahí y tiene que quitar y tiene que cortar por aquí, tiene que hacer cosas en nuestra vida para que nuestra manera de pensar se adapte a la verdad, a su palabra. Pero al final siéntete afortunado porque pocos son los que hallan ese camino. Es más fácil estar ahí construyendo la Torre de Babel. Venga, vamos a cocer ladrillos. No había muchas piedras en esta zona, en este valle de Sinar. No había muchas piedras, no había canteras de roca. Pero sí que había mucho material, base, arena y otras cosas para fabricar ladrillos. Así que se pusieron a fabricar ladrillos. En lugar de usar mezcla, utilizaban una especie de asfalto, una brea que abundaba en esa zona. Y eso es lo más fácil. Vamos a construir nuestra propia Torre de Babel. Lo más fácil es eso. Soy pastor. Vamos a hacer una iglesia próspera. Vamos a hacer una iglesia creativa. Vamos a desarrollar ideas novedosas, cosas que atraigan a la gente. Vamos a dejar que nuestra creatividad fluya. Vamos a traer conceptos nuevos a la iglesia. Cosas que tengan que ver con la autoestima, la superación personal, conseguir el éxito en el mundo. Vamos a hablar y entonces verás cómo tu iglesia de pronto crece. Te lo aseguro. Obsérvalo. Verás a predicadores en este mundo con millares de seguidores, aquí en YouTube, en Facebook, en estas plataformas. Métete en YouTube, busca predicadores de estos conocidos, famosos. Hay conocidos famosos que tienen muy buena doctrina. Estoy hablando de aquellos que han construido un imperio en base a una predicación light, una predicación que no se ciñe a la verdad de la palabra, una predicación adaptada al oído de los que quieren recibir un mensaje nuevo, cosas que me agradan, cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, con la superación personal, el conseguir los objetivos de mi vida, el hacerme rico, el conseguir fama y fortuna, el hacer que yo me sienta especial. Mira, cuando tú escuches predicaciones, sobre todo pon atención en cuál es el centro de la predicación. Escúchalo. Tienes que ser sabio, Dios te da sabiduría, tienes el Espíritu Santo te guía toda la verdad. Escucha una predicación, pero sé juez cuando escuches las predicaciones. Tienes que saber, entender, analizar y juzgar lo que estás escuchando. La principal cosa cuando tú estés escuchando un mensaje, pon tu atención para ver quién es el centro de la predicación.
Si el predicador te está mostrando que el centro de su mensaje es Jesucristo y te está hablando de Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el Rey de Reyes que vino para reinar en tu vida, y si habla de ti, pero habla de ti como pecador, la necesidad de arrepentirte, de que separado de Dios no puedes hacer nada, lo que dice la Biblia, si el yo en la predicación está tirado por el suelo y es Cristo el que crece en ti, entonces esa es una buena predicación. Pero si la predicación se centra en el yo, en el ego, tú tienes capacidad, tú tienes la fuerza que necesitas, tú puedes hacer esto, tú puedes crecer aquí, tú puedes hacer allá, tú puedes llegar, tú puedes conseguir, tú eres el mejor del mundo. Esa predicación gusta mucho porque alimenta tu ego, pero es una predicación falsa. Escucha lo que dice la Biblia. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios dice, no hay bueno ni uno. La palabra de Dios nos lleva a la humillación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Ayer hablábamos de la glorificación. La glorificación es un proceso, es el final de lo que Dios ha comenzado a hacer en nuestras vidas. Un día seremos glorificados, pero un día, hoy no, todavía no. Hoy todavía habitamos un cuerpo de muerte. Todavía estamos en la carne. Y estábamos leyendo ayer, y cuando Dios se manifieste este cuerpo de la humillación nuestra, ahora estamos en la humillación. La predicación que se centra en alimentar tu ego no es una predicación bíblica, no es auténtica, te está apartando de la verdad, te está separando de la forma que Dios tiene para transformarte, está impidiéndote que te conviertas en una herramienta efectiva en las manos de Dios. Cuando eres tú, cuando tú eres el centro, cuando tú eres el que tiene la fuerza, el que tiene los dones, el que tiene las capacidades, cuando tú eres la estrella, entonces ya no es Dios en tu vida. Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo para llevarlo a eso. Y para ello le tuvo que dejar un aguijón en su carne, algo que le dolía profundamente, algo que le recordaba cada día cuán débil era. Y Pablo lo entiende y dice, y para que no me llegase a vanagloriar, y para que yo no me exaltase a mí mismo, no me llegase a creer nada, Dios me ha dado este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea. Esa era la explicación que Pablo entendió, el por qué Dios no me quita este aguijón. Él entendió. Es para que yo no me desvíe. Y él va a decir, ahora lo entiendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento débil en mí mismo, en mi propia carne, entonces es cuando Dios se hace fuerte en mí mismo. Y ahí es cuando empezamos a dejar que Dios nos use. Ahí es cuando nos desmarcamos de la Torre de Babel. Entonces es cuando ya no somos nosotros los que pretendemos llegar al cielo y hacer nuestra religión a nuestra imagen, según nuestro entendimiento, según nuestros gustos. Tienes que decidir. Como pastor yo tengo que decidir qué iglesia quiero tener, una iglesia exitosa o una iglesia bíblica, una iglesia fiel a Dios, una iglesia cuyo único objetivo sea darle la gloria a Dios. Entonces tienes que tomar un camino en una dirección o en otra. Pero es difícil, hermanos, estamos en la carne, es difícil. Es difícil y no lo es una paradoja, vamos a decir así. Porque la pregunta es, ¿tanto cuesta decir lo que nosotros hacemos? Otros pueden hacerlo de otra forma, no digo que esta es la única forma, ni muchísimo menos. Pero realmente es tan difícil decir, mira, voy a separar 1 hora cada día. Voy a separar 1 hora, de 8 a 9. Para reunirme con hermanos en línea, en directo por Facebook,
y abrir la Biblia y tener un estudio bíblico, 1 hora, nada más. Tan difícil es decir, mira, no puedo ver el estudio en directo, pero en el momento que yo puedo voy a encontrar esa hora para sentarme, relajarme, coger la Biblia y hacer un estudio bíblico. Pregunto, ¿tan difícil es hacer eso? Pero a la vez yo digo, es que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos atrapa en 1.000.000 de cosas que no son importantes, pero que absorben totalmente nuestro tiempo. Siempre hay una interferencia. Voy a escuchar el estudio, siempre hay una llamada inoportuna. Siempre hay algo que, ay, me olvidé de hacer esto, voy a hacerlo ahora. Siempre hay un no sé qué. Pero ahora piénsalo, ¿realmente hay cosas más importantes que las cosas de Dios? Entonces, ¿cómo te llamas cristiano? Yo soy cristiano. Sí, te veo, pero ¿por qué no haces lo que yo digo?, dice el Señor. No, yo te sirvo a ti, yo te sigo a ti, Señor. Ah, sí, entonces ¿por qué no te niegas a ti mismo? Tomas tu cruz. ¿Por qué no me obedeces? ¿Qué dijo Jesús? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Está permaneciendo su palabra en tu vida? ¿Te estás llenando de la palabra del Señor todos los días? No, yo el domingo ya voy al culto. No, pero Jesús habló de llenarte de la palabra todos los días, no 1 hora, un par de horas a la semana en el culto, y en el culto no estás llenándote de la palabra todo el rato. Puede ser una predicación de 1 hora, 40 minutos, media hora, 15 minutos, y en muchos cultos ni siquiera hay predicación de la palabra. Se habla de metafísica, de psicología, de doctrinas, de enseñanzas humanas, de superación personal y técnicas de marketing, y etcétera, etcétera. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de estar donde estamos. No puedes justificarte delante de Dios y decir, no, es que a mí mi pastor me enseñaba. Tienes la obligación de encontrar el camino y tomar la decisión. Hoy en día más que nunca tú puedes decidir. Tienes la palabra de Dios, tienes tu Biblia, tienes internet, tienes hermanos, tienes recursos. Busca la sana doctrina. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias de que en los postreros tiempos muchos se levantarán y según sus propias vanidades, concupiscencias, según sus propios deseos, predicarán, enseñarán cosas y atraerán a millones detrás de ellos, pero con un fin distinto al fin que Dios tiene. ¿Eres tú uno de los que se deja engañar y estás escuchando según qué predicaciones? ¿Eres tú uno de esos que se deja llevar por los sentidos y busca satisfacer tus sentidos? Es que este mensaje me encanta, es que este mensaje me inspira, es que este mensaje, pero no es Biblia. No, pero a mí me gusta. Bueno, Dios seguirá tratando contigo. Si eres hijo, Él seguirá. Si no eres hijo, entonces Él te dejará, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, pero el que no es hijo, Dios respeta la decisión, la voluntad de cada uno. Los descendientes de Noé retomaron rápidamente sus costumbres paganas, se olvidaron rápidamente de lo que había pasado en el mundo, y ahora Dios confunde su lengua y los esparce por todas partes. Recuerda que cuando estudiamos Apocalipsis, los que escuchasteis esa serie, si no, ya sabéis que en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Unida de Valls, que aquí mismo en Facebook, un poquito más arriba, está el enlace permanentemente ahí. Ahí tenéis las series completas, entráis en el canal de YouTube, buscáis listas de reproducciones y ahí están todos los estudios por series. Pues cuando estudiamos Apocalipsis y llegamos al capítulo 17 y 18, allí se habla de Babilonia. Babel tiene que ver con Babilonia. Está vinculado la uno con el otro, porque es eso, es el sinónimo de la religión falsa. Y esta religión falsa, allí en Apocalipsis dice que es Satanás quien está detrás. Satanás está detrás de la religión falsa. Esa es la realidad. Ahí está. ¿Por qué? Porque Satanás quiere engañar a las naciones, alejarlas de Dios.
Y la mejor forma es con ese engaño, la sutileza del engaño, hacerte creer que estás en el camino, pero no lo estás. Esa es la mejor fórmula para el enemigo. El enemigo no va a venir ahí mostrando sus cuernos, su fealdad y la mentira, porque serán pocos los que acepten eso. Pero la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Lo has visto alguna vez? Yo lo he visto muchas veces. He visto personas con una apariencia hermosa, con palabras dulces, con un porte muy espiritual, pero cuando prestas atención y escuchas lo que dicen, por la boca se conoce al lobo, por el hocico. Aunque lleve un buen disfraz de oveja, por el hocico se le conoce. Escucha lo que dice. Y son muy sutiles algunos, porque toman hasta textos de la Biblia y se ponen a hablar de ellos, y cualquier neófito, cualquiera que no está bien adoctrinado en la sana doctrina, se dejará engañar. Pero si tú tienes la palabra de Dios dentro, si tienes la verdad, identifica rápidamente la mentira. ¿Te acuerdas la tentación de Cristo en el desierto? Satanás se atreve a tentar a Jesús citándole un salmo. Arrójate de aquí abajo, escrito está, y le cita la Biblia. Satanás le cita a Jesús la Biblia. ¿Crees que todos los que predican usando la Biblia realmente por eso ya son verdaderos predicadores? ¿Son verdaderos cristianos? Entonces estás muy equivocado, no has conocido lo que Dios nos advierte en su palabra. Dice en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Que alguien diga, yo creo, mira, aquí tengo la Biblia. Eso no es garantía de que ese sea un verdadero creyente. El Nuevo Testamento nos advierte muchísimo acerca de que en los postreros tiempos va a haber este peligro. Y claro, hoy entendemos que son tiempos propicios para eso. Cuando los antiguos leían esto en el Nuevo Testamento, cuidado porque en los postreros tiempos se levantarán muchos. No entendían lo que estamos viviendo nosotros ahora, no se lo podían imaginar. Hoy en día los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, tienen la oportunidad de meterse en todas las casas de cualquiera, porque todos tienen pantalla, todos tienen móvil, todos tienen internet. Entonces los falsos profetas, los falsos predicadores, tienen una herramienta que antes no existía. Ahora pueden meterse en cualquier vida, en cualquier hogar, en cualquier iglesia. Por eso Dios nos advertía tanto, cuidado, cuidado, cuidado. Y tienes que ser muy serio, porque no trates de justificarte delante de Dios. Si tú comes basura, te enfermarás. ¿O no? Yo me siento a la mesa, tengo ahí el filete de carne y huelo y digo, oh, este filete huele a podrido. Y digo, pero es que me sabe tan mal desperdiciarlo, me lo voy a comer. ¿Qué crees que me va a pasar? ¿Por qué está el mal olor? El mal olor está producido por bacterias que se están desarrollando en esa carne estropeada. Y el mal olor es un sistema de alarma, de precaución, de defensa que Dios dejó en la naturaleza para preservarnos de la enfermedad, para ponernos alerta en las cosas peligrosas. Pero si yo ignoro y digo, bueno, huele muy mal, pero me da igual, me lo como, ¿qué crees que me pasará luego? Enfermaré. Esas bacterias peligrosas me van a afectar y algunas pueden ser muy graves. Si yo estoy ahí escuchando la palabra y digo, me voy a comer esta palabra, y escucho cosas raras y digo, pero lo que está predicando es un poco raro. El versículo dice, pero digo, pero es que me encanta y me lo como igualmente, ¿qué crees que te pasará? Porque tú digas, no me pasará nada, ¿crees que será así? Me voy a comer el filete, está podrido, pero no me pasará nada, ¿crees que será así, aunque tú lo digas? Si tú no comes la sana doctrina, atente a las consecuencias. Si eres un verdadero hijo, Dios tratará contigo, te lo hará entender de una manera u otra, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si Dios no hace nada contigo, quizás es más grave todavía, te tendrías que preocupar más, porque
Dios solo trata con sus hijos. Los que no son hijos suyos, Dios no trata con ellos porque son bastardos, dice la Biblia. Y ya tienen su propio padre. Así que, hermanos, la Torre de Babel tiene una gran lección para nosotros. Sinónimo de la religión falsa, y detrás de la religión falsa está Satanás. Dios confunde las lenguas, los esparce por toda la tierra, y ahí aparecen las naciones. Génesis nos habla de el origen, el principio de las naciones, el principio de los idiomas. Después, el resto de este capítulo 11, volvemos a las genealogías. Otra vez ahí se está hablando de estas son las generaciones de Sem, y ahí se nos está hablando de las genealogías. Y la parte final del capítulo, Génesis 11, 27 al 32, se centra ahora la genealogía en una familia, la familia de Taré, porque de Taré viene Abraham, y Taré engendró a Abram. Abram. Al principio no era Abraham, era Abram. Dios le cambió el nombre después. Ya lo veremos el próximo día. Porque ahora se centra ahí la Biblia, porque ahora va a empezar una historia que veremos el próximo día, capítulo 12. Dios llama a Abram, y a partir de ahí Génesis ya toma una línea distinta. Los primeros 11 capítulos nos habla del mundo antiguo. A partir del capítulo 12 la historia se centra en un pueblo. Israel, un pueblo que Dios escogió con un propósito. Todo eso lo vamos a hablar el próximo día, porque hoy ya vamos a terminar aquí. Terminamos con lo que Dios nos ha querido decir, el Espíritu Santo nos guió. Si tú crees que esto era palabra de Dios y es para ti, recíbelo, medítalo, guárdalo en tu corazón, deja que Dios produzca mucho fruto, porque esa es su intención. Y queridos hermanos, mañana, si Dios quiere, nos vemos a ver. Y como todos los viernes, porque mañana ya será viernes 26 de noviembre, nos vemos a las 6 de la tarde. Los viernes estamos antes de la hora habitual. Recuerda, viernes, mañana, 6 de la tarde, hermenéutica bíblica. Estamos ahí, entramos en otra dinámica más práctica el viernes pasado, y mañana seguiremos en esa línea. El otro día hablábamos de parábola y alegoría, y mañana a donde Dios nos lleve. Así que, queridos hermanos, que Dios os cuide, os bendiga un día más, que esta noche sea una noche de descanso. Los que estáis por allí al otro lado del océano, por el continente americano, aún nos quedan muchas horas. Los que estamos aquí ya estamos pensando en el descanso. Quedan ya poquitas horas para despedir este jueves. Si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Así que yo estaré impaciente por volver a veros a cada uno de vosotros. Felicidades por seguir ahí con hambre de la palabra de Dios. Un abrazo muy grande, os amo. Hasta mañana.